Buenos días, chicos y chicas, en esta mañana. Que Dios pueda bendecirles y vamos a empezar con nuestros ratos con las pláticas de mañana. Tenemos a una persona muy especial, ya dije muchas características de él. Es divertido, es participativo, le gusta hablar de Dios y me la paso muy bien con él. Ya lo conozco en persona, no tengo que tomar el avión, solo un busito de 3 horas, si no estoy mal, que ya en unas semanas lo voy a tomar para poder vernos y le doy la cordial bienvenida. Siempre este tiempo es para ti, que Dios te bendiga y te use en esta mañana. Amén, que Dios pueda bendecir grandemente la vida de cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Como bien nos dice Carlita, tenemos la bendición de poder vernos a cada 15 días, creo que nos hemos estado viendo ahora con ella. Y la verdad que lindo es poder compartir con personas que a consecuencia de la pandemia hemos ido conociendo, y sobre todo con personas tan lindas como Carlita y personas tan lindas como las de este grupo. Y la verdad también qué bonito es poder levantarse temprano y de esta manera poder estudiar la palabra de nuestro Dios, porque se podría decir que es como la base para poder pasar un lindo día, ¿verdad? Porque todas aquellas personas que empiezan su día sin pedir la dirección de Dios o sin encomendarse en las manos de Dios, no tan fácil van a pasar un bonito día. Pero más sin embargo, aquellos que se levantan tempranito como nosotros y piden la dirección de nuestro Padre Celestial y todo ello, en el día puede haber pruebas, puede haber problemas, pero nada de eso puede robar la paz o la felicidad que Dios nos puede dar en este momento. Así es que vamos a iniciar con el repaso de nuestra cartilla de este día. En lo personal, las cartillas de este trimestre a mí me han encantado. ¿Y por qué? Porque nos traen un mensaje tan hermoso, que es un mensaje que siempre ha sido muy cuestionado en cada una de nuestras vidas como adventistas del séptimo día. Y nos ha estado aclarando tantas cosas de una manera tan, pero tan fácil, que hoy día nosotros podemos explicar tantas cosas con una base sólida, con una base bíblica, para que las demás personas puedan entender en realidad por qué es que nosotros seguimos haciendo lo que hacemos incluso hasta hoy en día. Y parte de eso es observar el Santo Sábado, ¿verdad? Que es el corazón de la ley de nuestro Dios. La lección de esta semana es muy importante porque también es una de las creencias que tenemos como adventistas del séptimo día, pero es una de las creencias de las cuales casi nunca se escucha hablar en otros lugares. Sin embargo, es una creencia que casi solo nosotros tenemos, ¿verdad? Y que casi solo nosotros interpretamos de una manera muy importante como lo hacemos hoy día. Nuestra lección de esta semana nos habla sobre el santuario y específicamente la de hoy, martes, nos habla de algo muy, pero muy importante. ¿Por qué es que nosotros hoy día ya no tenemos que llevar un becerrito, un corderito, una palomita, un animalito a sacrificarlo para el perdón de nuestros pecados? Si nosotros recordamos antiguamente, si nosotros leemos en el Pentateuco, ¿verdad? Eh, Dios le pide a Moisés que con el pueblo de Israel ellos puedan hacer un lugar especial. Una, para que él pudiera morar ahí y poder compartir con el pueblo israelita, pero dos, también para que a ese lugar, cuando ellos cometían algún pecado, tenían alguna falta o quebrantaban la ley de Dios, ellos pudiesen llevar algún sacrificio y que por medio de ese sacrificio el sacerdote que ministraba, abogaba por ellos o intercedía por ellos, y así ellos podían ir alcanzando el perdón a sus pecados. ¿Y por qué es que hoy día tal vez nosotros pecamos en muchas ocasiones? Porque eso es cierto, y aquel que diga que es santo sería un mentiroso, ¿verdad? Porque todos de una u otra manera siempre cometemos algunos errores o hacemos cosas que no debiésemos de hacer como hijos de Dios.
¿por qué es entonces que ya no llevamos un animalito a ese lugar, verdad? Para poder sacrificarlo y así alcanzar el perdón de nuestros pecados. Y nosotros ya no hacemos eso porque toda esa parte ya fue sustituida. Y por eso el título de este día es La sustitución. ¿Y qué es sustitución? Yo me puse a buscar alguna pequeña definición de esta palabra y encontré algunos sinónimos y creo que se nos va a hacer más fácil poderlos comprender con estos sinónimos. Y la sustitución es un reemplazo, un relevo o un cambio. Y justamente eso es lo que sucedió. Y en el libro de Gálatas 1:4, que es nuestra base para el estudio de este día, nos dice lo siguiente: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. Y acá en realidad lo que nos da a conocer este texto bíblico, pero especialmente la parte introductoria de este día, es que el sacrificio de Cristo Jesús nos dice que es la base de cualquier cristiano, es la base de cualquier creencia que como cristianos o como hijos de Dios podemos tener. ¿Y por qué es que el sacrificio de Cristo Jesús es la base para todo lo que nosotros hacemos, para todo lo que nosotros decimos? Porque no seríamos nada, no seríamos nadie si nosotros obviamos el sacrificio de Cristo Jesús, ¿verdad? Y empezamos a decir que somos cristianos, que podemos alcanzar salvación a nuestros pecados o tantas cosas, ¿verdad? Y si nosotros vamos a obviar el sacrificio de Cristo Jesús, porque ese sacrificio de Cristo Jesús fue la sustitución de todos los sacrificios que se hacían dentro del santuario para el perdón de los pecados. Hoy día, a través del sacrificio de Cristo Jesús, es que nosotros podemos alcanzar ese perdón. ¿Y de qué manera nosotros alcanzamos el perdón? Por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Él dice que Él es fiel y justo para poder perdonarnos, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros vayamos a Él con un corazón sincero, con un corazón contrito y que podamos confesar nuestras faltas o en qué hemos fallado delante de Él. Entonces es ahí cuando entra en juego el sacrificio de Cristo Jesús hoy día en el santuario celestial, abogando, intercediendo por cada uno de nosotros, diciendo que Él vino a esta tierra, se hizo un humano como lo somos nosotros hoy en día, y que Él dio su vida para que cada uno de nosotros pudiera alcanzar la salvación. ¿Y por qué fue que sucedió eso? Nos dice también que la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte, ¿verdad? Y el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Y si en realidad se cumplieran esas palabras en nosotros, yo siento que todos los que estamos acá en esta mañana ya nadie estaría, ¿verdad? Porque ya todos estuviésemos muertos por causa de los pecados que nosotros cometemos. Pero es ahí cuando en realidad entra el sacrificio de Cristo Jesús. El sacrificio y la gracia que Él nos da por medio de ese sacrificio, que nosotros pecamos, pero no morimos al instante, ¿verdad? Sino que nosotros podemos ir, podemos confesar nuestros pecados únicamente a nuestro Dios, porque eso es cierto también, y Él puede perdonarnos y nos da nuevas oportunidades. Y ahí este día nos hace algunas preguntas y nos dice que nosotros reflexionemos acerca del versículo bíblico de Gálatas 1:4 y nos dice, ¿se ofreció Jesús para morir? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí, fue Jesús el que se ofreció por cada uno de nosotros. Y en una lección anterior nosotros estudiábamos que Jesús en realidad no necesitaba venir a dar su vida por nosotros, ¿verdad? Porque ¿qué ganaba Jesús a cambio? Jesús no ganaba nada a cambio por venir a este mundo para morir por cada uno de nosotros. Pero más sin embargo, aún así, Él se ofreció para venir a esta tierra y regalarnos el perdón que podemos encontrar en Él. Y nos dice, ¿y por quién murió? Por cada uno de nosotros. Y lo hizo únicamente por amor. Y eso es lo que nos dice el libro de San Juan 3:16, ¿verdad? Nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aparte del amor que nos ha dado el Padre, también está el amor del Hijo, porque fue el Hijo el que estuvo de acuerdo también con esa decisión y fue el Hijo también el que tomó la decisión de poder venir a esta tierra y el poder morir por cada uno de nosotros. Y nos dice, ¿qué lograría
la muerte de Cristo Jesús? Pues como estudiábamos también la semana pasada, Dios es un Dios de oportunidades. De una u otra forma, como seres humanos, siempre hemos estado haciendo cosas incorrectas delante de nuestro Dios, ¿verdad? Hacemos promesas, hacemos pactos con Dios y de una u otra forma siempre los andamos quebrando. Como seres humanos, en las partes espirituales casi lo echamos a perder todo, ¿verdad? Dios siempre está ahí presente para darnos una y otra oportunidad. Y a través del sacrificio de Cristo Jesús, lo que ellos quieren lograr es que una vez más esa relación entre padre e hijo pudiera existir. Que por causa del pecado nosotros nos alejamos de Dios. La presencia de Dios también se va alejando en nuestras vidas. Pero gracias al sacrificio de Cristo Jesús y el perdón que podemos obtener por medio de ese sacrificio, una vez más nosotros nos vamos acercando a nuestro Padre Celestial. Una vez más nosotros nos vamos acercando a Cristo Jesús y sobre todo una vez más nuestra relación puede ir mejorando cada día más y más. En sí, entonces, ¿qué era lo que se quería lograr? Que nosotros pudiésemos reconciliarnos con Cristo Jesús, que nosotros nos pudiésemos reconciliar con nuestro Padre Celestial, que es nuestro Dios. Porque en realidad, como les decía en San Juan 3:16, el mayor deseo que ellos tienen es que algún día podamos estar una vez más con ellos, y no por un corto tiempo, ¿verdad? Sino por toda la eternidad. Y entonces acá yo estaba viendo algo en el comentario bíblico adventista al respecto de Gálatas 1:4. Y el comentario bíblico adventista nos dice que cuando estas palabras son dadas a los Gálatas, era porque ellos de una u otra manera habían caído en una confusión y en falsas enseñanzas, pensando que la salvación se obtenía por causa de las obras. Pero si nosotros nos damos cuenta y hemos estudiado en las lecciones anteriores, ¿verdad? La salvación que Dios nos está ofreciendo no es por obras, porque si fuera por obras, se nos olvidara que existe ley, ¿verdad? Se nos olvidara incluso el amor o la obediencia que debemos de rendir a Dios y nos pusiéramos a hacer obras de caridad con las personas necesitadas. No con esto estoy diciendo que no lo hagamos, porque también lo tenemos que hacer, porque es parte de la ley de Dios que podamos amar a nuestro prójimo, pero en realidad no son las obras las que a nosotros nos salvan. Lo que a nosotros nos va a dar la salvación es la fe en Cristo Jesús, el creer y el aceptar el sacrificio que Él un día hizo por cada uno de nosotros. Y también acá en Gálatas 1:4 a nosotros nos recuerda con la partecita que dice que Él nos libró del presente siglo malo. Si nosotros nos damos cuenta hoy en día, ¿verdad? Tantas cosas que están sucediendo incoherentes, es como que llevarle la contraria completamente a nuestro Dios y en realidad el tiempo en el cual estamos viviendo no es cualquier tiempo, es es un tiempo delicado y un tiempo difícil en el cual tal vez se nos dificulta demasiado poder decir, yo soy cristiano, yo acepto a Cristo Jesús, yo lo voy a seguir, yo le voy a obedecer, yo le voy a ser fiel. Pero incluso por eso dice que Cristo Jesús vino acá en esta tierra y se hizo humano, al igual que cada uno de nosotros, para darnos ese ejemplo y para demostrarnos que nada es difícil. Que en realidad, si nosotros le aceptamos y tomamos la decisión de poder seguirlo y serle fiel, nosotros podemos lograr eso también. Porque si Él lo logró y Él también pasó las mismas debilidades que nosotros pasamos o las mismas debilidades que nosotros tenemos, pero aún así dice que Él se encontró sin falta y no hubo pecado en su vida. Y entonces me pregunto yo, bueno, entonces con nosotros, ¿qué pasa? Y justamente este sábado tuvimos un ayuno dentro de mi iglesia y estudiábamos un tema muy hermoso. Y había una frase de hermana Elena que me llamó mucho la atención porque el tema trataba acerca de las debilidades que como seres humanos tenemos, ¿verdad? Y la hermana Elena decía que los cristianos no debíamos tener debilidades. Y yo me ponía a pensar, bueno, en realidad esto fue lo que sucedió con Jesús. Él al final de cuentas no tuvo debilidades, por lo tanto Satanás, por tantas cosas que quiso hacer en la vida de Jesús, no lo hizo caer porque en él no existían debilidades. ¿Y por qué era que en él no existían debilidades? Por esa relación que él tenía
con el Padre, una relación tan íntima, una relación llena de comunicación día a día. Y eso mismo es lo que nosotros tenemos que hacer ahora en estos tiempos, ¿verdad? Tan difíciles que estamos viviendo, que por medio de ese sacrificio de Cristo Jesús, que por medio de esa reconciliación que se nos ha dado y que hoy día nosotros ya no tenemos que ir una vez al año a un santuario, a hacer un sacrificio para el perdón de nuestros pecados o algo así, ¿verdad? Hoy día podemos estar incluso en nuestra casa, en cualquier lugar, pero si ahí nosotros doblegamos nuestro corazón y pedimos perdón a nuestro Dios, Él está dispuesto a poder dárnoslos. Entonces, hoy en día nosotros tenemos incluso una mayor facilidad para poder acercarnos más a nuestro Dios. Y ahí este día nos da varios textos bíblicos, ¿verdad? Y nos dice, busca los siguientes pasajes, nos da el libro de Mateo 26-28, Efesios 2:13, Hebreos 9:14, Primera de Pedro 1:19, y nos dice, ¿qué nos dicen de la sangre? Y por lo tanto, ¿qué papel juega la sangre en el plan de salvación? Hay otro texto bíblico que nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón para nuestros pecados. Y en la lección de la semana pasada era donde también había una parte que nos decía que la sangre de los animales que se sacrificaban antes nos podían darnos el perdón que nosotros necesitábamos. Pero más sin embargo, la sangre de Cristo Jesús sí nos puede dar ese perdón y nos puede dar esa salvación. Y eso es lo que nos dice cada uno de los textos bíblicos que nosotros encontramos acá. Todos los textos bíblicos nos hablan del sacrificio de Jesús y todos los textos bíblicos a nosotros nos recuerdan y nos dice que por medio de la sangre de Cristo Jesús es que nosotros podemos alcanzar el perdón hacia nuestros pecados y por medio de esa misma sangre es que nosotros podemos alcanzar una vez más el don de la salvación en cada una de nuestras vidas. Y quiero leer esta partecita y nos dice, no es la voluntad de Dios de que seáis desconfiados y torturéis vuestras almas con el temor de que Dios no os aceptará porque sois pecadores o indignos. Podéis decir, sé que soy pecador y esta es justamente la razón por la cual necesito a un Salvador. No tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación, pero presento ante Dios la sangre expiatoria del inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es mi única defensa. Y qué lindo este párrafo, porque una vez más a nosotros nos recuerda que por medio de esa sangre de Cristo Jesús, por medio de ese sacrificio, hoy día nosotros podemos tener acceso al Padre una vez más y sobre todo acceso al perdón que Él puede otorgarnos o al perdón que Él únicamente puede darnos. ¿Y por qué es que nos dice acá que no tengamos miedo? Porque en el tiempo israelita, queridos hermanos, había muchas personas, ¿verdad? Como les decía, a veces los seres humanos, Dios nos dice qué hacer y hacemos cosas que nada que ver con lo que Dios nos pide, ¿verdad? En el tiempo de Israel había personas que llevaban sacrificios incluso que ya no eran dignos. Y en realidad Dios ya no aceptaba esos sacrificios. Y como Él ya no los aceptaba, estas personas no eran perdonadas. ¿Y qué era lo que pasaba en el día de la expiación? Nosotros sabemos, ¿verdad? Que todo aquel que no había alcanzado el perdón de sus pecados en el día de la expiación, ¿qué era lo que sucedía? Moría. O incluso el mismo sacerdote a la hora de pasar a hacer el trabajo en el lugar santísimo, si no estaba a cuentas con Dios, también moría. Y eso era lo que sucedía y tal vez a muchos les daba miedo esa parte, pero hoy día nosotros nos dicen que no tengamos miedo. ¿Y por qué es que no debemos de tener miedo? Porque hoy en día el sacrificio que por mucho tiempo, que por muchos años estuvo esperando, ya fue hecho, ya sucedió. Y gracias a ese sacrificio hoy día nosotros podemos presentarnos libremente ante Dios para poder pedir el perdón a esos pecados. Fue Cristo Jesús el que sustituyó todos esos sacrificios que se daban en el santuario, porque a través de todos esos sacrificios a nosotros se nos enseñó que algún día iba a llegar ese personaje, ese Mesías, que iba a terminar con todo eso que existía antiguamente, ¿verdad? Por eso nos dice que el santuario y todo lo que se hacía en el santuario era únicamente una sombra, un ejemplo de lo que iba a suceder después.
Y acá nos dan una frase de nuestra hermana Elena y nos dice algo muy importante, que volvamos a escribir esta frase con nuestras propias palabras, personalizarlas con nuestros propios temores, dice, y nuestros propios azares. Y nos dice, y luego nota lo que te brindan las promesas que contiene. ¿Qué esperanzas tienes a causa de la sangre del nuevo pacto? Yo creo que la mayor esperanza que nosotros podemos tener es el perdón y la salvación. Pero nunca olvidemos que en medio de todo esto también va la parte del ser humano, que es la obediencia a la santa palabra y específicamente a la ley de nuestro Dios. Entonces, hasta acá, no sé si alguien quiere comentar, alguien quiere decir algo, porque como es un estudio, ¿verdad? Entonces, y es una clase también, es tiempo que todos podamos comentar o dar nuestras opiniones si hay alguna duda. No quiero dar spoiler de lo que vamos a hablar hoy en la noche, porque está muy ligado al tema que vamos a hablar hoy, pero es increíble el hecho de cómo Dios, siendo Dios, por más de que esté personalizado en Jesús, sigue siendo Dios, cómo se entregó por nosotros, dio su vida, sufrió, todo por personas que no merecemos la salvación, porque si nos ponemos a pensar, no la merecemos. No merecemos todo el sufrimiento, todo el dolor que pasó, pero aún así, su amor es más grande y nos salvó, nos redimió. Entonces, creo que es lindo de pensar que aunque creemos que no valemos nada, valemos el sacrificio de Dios. Así que, si alguien te hace sentir mal hoy, recordemos eso, que merecemos la sangre de Dios y por eso somos importantes. Otra cosa que yo quería acotar es, a mi experiencia, yo creo que sentí el verdadero perdón cuando dejé de, claro, todos sabemos que Dios perdona y así, pero cuando yo lo vivo de forma personal es muy diferente porque siempre decimos Dios nos perdona, pero es tan fácil decir Dios nos perdona a decir Dios me perdonó. Y creo que esa es la demostración más bonita y más grande que el Señor nos ha entregado, porque cuando Dios te perdona a ti personalmente, tú Fabi, tú Eiri, tú Briana, cuando Dios te perdona a ti, a mí, en mi caso, uno entiende que el Señor te está escogiendo, o sea que el Señor me escoge a mí. Y entonces eso a mí me hace sentir amada, porque Dios me está dando una nueva oportunidad, o sea, quizá no sé la lucha de lo otro, no sé la vida de lo otro, la intimidad del otro, y no me corresponde tampoco, pero Dios me está escogiendo a mí, Jesús me está escogiendo a mí, y ahí yo cuando lo vivo de una manera personal, creo que uno lo mira desde otra manera, porque a mí eso me cambió la perspectiva de todo, de cómo yo miro la vida, todo, porque si Dios me escogió a mí, es porque entonces Él me está amando a mí y me está eligiendo por sobre otras. Un decir, porque obviamente Dios todo nos ama igual, pero Dios me está escogiendo y eso, dígame que no es que una persona te escoja a ti, dígame que no es lo más lindo. Entonces, y más encima Dios, que es el ser más supremo. Y creo que cuando uno entiende el perdón de forma personal, de verdad, así como que la cabeza ¡pum!, explota y cambia muchas cosas. Amén. De la hermana Fabi. Sí, justamente lo maravilloso de estudiar la lección y de ver que uno todo lo que va aprendiendo lo puede aplicar en nuestra vida, justamente sabiendo de que Dios, por vivencia, como decía Michi, que Dios nos perdona, Dios nos da una nueva vida y cuando llegan las tentaciones o las pruebas, ayer me acordaba de lo que habíamos estudiado con Tito, porque
acá yo sigo teniendo el problema con la moto, si bien me la arreglaron. La otra vez tuve la situación de que la pateaba y no arrancaba. Bueno, alcancé a ir a trabajar, volví, pero renegando con la moto, y bueno, en ese momento, y cuando me faltaba la tapa y todo, que yo le comentaba que me había enojado, mi hijo me dijo, cálmate y oremos para que, bueno, que Dios obre. Ayer me pasó exactamente lo mismo, pateaba la moto, me había agitado, me había recansado y no me arrancaba la moto. Y se me vino a la cabeza el consejo de mi hijo y lo que habíamos estudiado con Tito, de que justamente cuando uno pide paciencia, nosotros en este último tiempo necesitamos mucha paciencia. Y se me vino a la cabeza justamente eso, de que las pruebas producían paciencia. Estuve buscando el versículo y no lo encontré. Sé que lo tenía marcado, pero bueno, ahora no lo encontré. Y se me vino todo eso en la cabeza, así que agarré, me relajé, me quedé tranquila porque estuve pateando la moto un montón de tiempo. Así que dije, no me tengo que enojar, no me tengo que exaltar ni enojar. Así que justamente, le erraba con el libro, lo buscaba en Santiago. Y bueno, y entonces me calmé, me tranquilicé, y cuando volví a patear la moto arrancó. Y digo, qué increíble, y digo yo, y después uno ve que Dios le da la victoria en los momentos de prueba. Y qué lindo es aprender y relacionarse con Dios de esa manera, que cuando tenemos algún inconveniente, pedírselo a Él, que Él lo concede. Y es también algo maravilloso el sacrificio de Jesús, el perdón, y justamente lo que Él nos da, la victoria con las cosas que nosotros vivimos. Es algo maravilloso. Y la verdad que uno está agradecido porque ve que Dios sigue obrando y sigue trabajando, y tenemos ese privilegio. Así que yo sigo agradecida porque en los pequeños detalles y en los grandes detalles, como les dije, bueno, a mí en algunas cosas no tengo paciencia, justamente, bueno, con mi, que es medio pariente, la persona que es la que me trae trabajo. Y cuando me traen trabajos, hay trabajos que no tengo ganas de hacerlos, sinceramente, porque son muy complicados y me llevan mucho tiempo. Y a lo mejor tampoco o sea, el trabajo de costura no lo puedo cobrar lo que cobran los demás, porque es como que uno ve que estuviera estafando, pero bueno. Y me traen esos trabajos complejos que no me gusta hacer, pero yo sé que justamente ayer me pasaron muchas situaciones con el tema de la paciencia, así que se ve que Dios me quiere refinar al 100%. Bueno, y eso es maravilloso, pasar por esas pruebas para que nos vayamos puliendo, así podemos estar cada vez más cerca de Jesús. Amén. La verdad, qué lindo es poder escuchar a cada uno de ustedes y saber cómo es que Dios de una u otra forma se manifiesta en nuestras vidas. Y para ir culminando en esta mañana, yo únicamente quiero dejar dos cosas en ustedes. Pero Tito, antes levantó la mano. Ok, Tito, perdón, no había visto, perdón. No, no te preocupes, Siri. Muchísimas gracias. Muy bonita la lección, ¿no? Sí, bueno, es muy, muy profunda. Yo les dije una vez, a mí antes yo no estudiaba la lección, ¿no? Es gracias a ustedes que yo comienzo a buscar la lección. Hay una cosa que, hablando del perdón, vamos a hablar del perdón y del versículo a la Galacia. La Biblia empieza en Génesis 1:1, empieza con un versículo poderoso y un versículo que me gusta mucho y me gusta repetirlo. El Bereshit 1, ¿no? Bereshit bara Elohim het hashamayim bet hares, que es en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y da una de las características principales de Dios, que es un Dios creador. En Jeremías 31:31 utilizan dos palabras, el Berit y el Sala, que quiere decir un Dios perdonador, ¿no? Del 31 al 34, cuando dice, yo perdonaré y se acordarán de mí. Ya lo hemos visto la semana pasada. Y la palabra Sala es una palabra hebrea que dice que
que el perdón es la naturaleza de Dios, o sea, que está impregnado en su ser, así como es un Dios creador, ¿no? Como el Génesis 1:1, en Jeremías 31 nos dice que es un Dios perdonador, que es parte de su naturaleza el perdonar, o sea, es un ser que perdona, imagínense, un ser que hecho al perdón, hecho al amor. Y eso es algo que a veces nos olvidamos, porque ¿qué es lo que pasó en Galacia? Ustedes saben que el libro de Gálatas, en la introducción, en el saludo que da en el libro de Gálatas, Pablo se presenta diciendo esto en el saludo, ¿no? Presenta el versículo 1 al 4, el que hemos estado estudiando, porque la iglesia de Galacia tenía un problema, ¿no? Y como tenían problemas, querían volver a los ritos, a la circuncisión, a los ritos, ¿no? Y se olvidaron de la sangre, de esa sangre que Cristo vertió para el perdón de los pecados, y entonces ellos, para solucionar sus problemas, volvían a las tradiciones y a los ritos de esa época. Entonces, a mí me llama la atención porque nosotros a veces nos olvidamos de esa sangre, y queremos acercarnos a Dios por nuestros propios métodos, ¿no? Por nuestras propias obras. Nos olvidamos de la relación que Dios nos pide y queremos basarnos en nuestros actos, como en ese tiempo la iglesia de Galacia, ¿no? Solamente esas dos cositas me quería aportar. Gracias. Amén. Gracias, Tito. La verdad, nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad?, del gran amor que Dios tiene hacia cada uno de nosotros. Él está dispuesto a poder perdonarnos, y es ahí donde nosotros podemos decir, wow, el Dios que tengo es un Dios de amor, porque incluso nos dice que el carácter de Dios es amor, ¿verdad? Porque si alguien más fuese o uno de nosotros, cuando nos hacen daño o hacen algo, ¿verdad? Muchas veces intentamos hacer justicia con nuestras propias manos, o muchas veces tratamos de desquitarnos, pero Dios no es así. Por más que nosotros le fallemos, Él lo único que va a tener para nosotros es amor y perdón, siempre y cuando nosotros vayamos y se lo podamos pedir. Entonces, les decía que quería hacerles una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué valor le damos nosotros a la sangre de Cristo Jesús? A ver, Carlis, ¿qué valor le das a la sangre de Cristo Jesús, Carlita? El valor de mi salvación, que me limpia de toda maldad. El valor de la sangre, eso preguntaste. Amén, así es. Sí, de un cordero inmolado, sin mancha, inocente, que tomó mi lugar, la sangre de Jesús que limpia pecados. O sea, ponerme a pensar en qué podría hacer yo con mis propios méritos, siendo una pecadora. Nada. No, no, no hay precio que pueda pagar la sangre de Jesús. Amén, Carlita, gracias. La misma pregunta para Fanny, la vi por ahí conectada. Quiero dos opiniones. Fanny, para ti, ¿qué valor le das a la sangre de Cristo Jesús, Fanny? ¿Estará Fanny? Y si no, entonces, Ariadna. Qué pregunta, ¿no? Porque a veces, mientras escuchaba, digo, ¿realmente le doy el valor con mis acciones? Porque a veces es lindo todo lo que dijo Carlis y lo pienso, pero también me pongo a pensar que a veces no le doy el valor a todo eso que dice Carlis, ¿no? Entonces es como re lindo el hecho de saber ese poder increíble que tiene la sangre de Jesús, pero también, al menos en mi caso, tratar de ponerlo en práctica día a día. Realmente ese valor que es
impagable, ¿no? Amén. Muchísimas gracias, Ariadna. Les pregunto esto por lo siguiente. Nosotros valemos lo que vale la sangre de Cristo Jesús, porque por eso fue que esa sangre fue derramada y fue derramada para cada uno de nosotros o en representación de cada uno de nosotros. Entonces, quiero dejar esto en sus vidas en esta mañana. Y es primera de Pedro 2:9, es un texto bíblico muy conocido. El rey nos dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Si Jesús estuvo de acuerdo en derramar su sangre por nosotros, es porque tanto Dios y Él a nosotros nos dan un gran valor también. Y segunda de Pedro 2:9 a nosotros una vez más nos recuerda esto. Así es que yo quiero dejar en sus vidas en esta mañana que valemos la sangre de Cristo Jesús. Y aparte de valer la sangre de Cristo Jesús, lo que dijo Michi me encantó tanto. No es lo mismo decir Dios nos perdona, decir que Dios nos perdonó. Así es que en este día también quiero decirles que podamos experimentar el perdón de Dios. ¿Y cómo? Apartemos un momentito en nuestras casas o en el lugar donde nosotros estemos y tengamos esta conversación con nuestro Padre Celestial, pero abramos en realidad nuestro corazón a Él, y de esa forma nosotros vamos a experimentar el perdón de Dios en nuestras vidas y nos daremos cuenta que qué lindo y qué hermoso es. Todo aquello que hoy día nos está atormentando, todo aquello que tal vez nos está causando problemas o dificultades, dejémoselo hoy a Dios y Él estará de acuerdo ahí para poder ayudarnos. Entonces, esto es todo. No sé si alguien más quisiera decir algo, y si no, entonces cerramos con una oración. Amén. Entonces, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Amado Dios, queremos agradecerte porque una vez más tú nos regalas el don de la vida y sobre todo nos das el privilegio de poder estar conectados en esta reunión y así poder empezar nuestro día relacionándonos contigo, pero sobre todo estudiando tu santa y tu bendita palabra y recordando una vez más ese amor que tú tienes hacia cada uno de nosotros, que incluso estuviste de acuerdo en dar a Cristo Jesús en sacrificio para que nosotros podamos alcanzar perdón y podamos acercarnos una vez más a ti. Te agradecemos pues por eso y quiero rogarte y suplicarte que tú puedas ayudarnos a darle el valor que corresponde a ese sacrificio y sobre todo que en realidad lo podamos aceptar en nuestras vidas, porque tal vez en muchas ocasiones decimos que lo aceptamos, pero aparte de aceptarlo, Padre Celestial, esto incluye que podamos ser obedientes y que podamos ser fieles a ti. Ayúdanos, Padre Santo, a que día con día podamos ser mejores personas, a que día con día la perfección y la santidad que tú nos pides pueda desarrollarse más en cada uno de nosotros, Padre querido. Y sobre todo que en este día tu bendición pueda estar en nuestras vidas. Todo lo que vamos a hacer lo dejamos pues en tus manos llenas de amor, Padre Celestial, para que en realidad seas tú el que pueda obrar, Padre Santo. Cuídanos, bendícenos, síguenos protegiendo como lo has hecho hasta este momento, Padre Santo. Y una vez más recordamos todas las peticiones que se dieron a conocer en esta mañana y todas aquellas que no se hicieron audibles, pero más sin embargo están en nuestros corazones. Tú las conoces para que seas tú quien las pueda responder según sea tu santa y tu divina voluntad. Porque todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Un abrazo para todos mis hermanos, hermanas, y que Dios les pueda bendecir grandemente en este día. Para los que aún estamos amaneciendo, porque Tito creo que ya se va a ir a dormir, pero igual que Dios te bendiga, Tito. Gracias, Eirin, que Dios pueda bendecirte. Fue un bonito repaso de la lección. Gracias a todos los que se conectaron y los esperamos todos los días a la misma hora en el mismo canal para el repaso de la lección. Además, los días viernes en el live de Instagram para recepción de sábado. El tema, entonces los esperamos, que es Juventud Cristiana, entonces queremos que estén todos los domingos presentes con nosotros
Y pueden unirse a nuestro WhatsApp si no se han unido. Bienvenida a Albor, Briana, Lucy, que estaba por ahí, creo que se fue, Elizabeth, Edson, Fanny, que fueron los que vi de último que se conectaron. Gracias por estar acá, cada uno de ustedes, por aportar con sus comentarios. Que Dios les pueda bendecir. Que tengan feliz día.